Desde el momento en que nacemos, comenzamos a construir la percepción del mundo a partir de nuestras experiencias. Cada interacción, cada gesto y cada palabra recibida durante la infancia se convierte en un ladrillo en la estructura de nuestra identidad. Pero no todas las experiencias dejan una marca visible. Algunas se incrustan en lo más profundo de la mente, moldeando pensamientos, emociones y comportamientos sin que seamos plenamente conscientes de su origen. El trauma infantil actúa de esta manera. No siempre se presenta con cicatrices evidentes, pero puede influir en cada aspecto de la vida adulta, condicionando elecciones, relaciones y la forma en que una persona se ve a sí misma. Lo más desconcertante del trauma es su naturaleza silenciosa. Se oculta en lo cotidiano, en situaciones que parecen inofensivas a simple vista, pero que dejan una huella imborrable en la psique de un niño. No hace falta haber vivido eventos extremos para que una herida emocional se forme. A veces, el simple hecho de no sentirse visto, escuchado o comprendido genera una fractura en la manera en que un individuo se percibe en relación con los demás. Un niño que aprende que su dolor no merece atención o que sus emociones son una carga para los demás crece con la sensación de que no tiene derecho a expresarse libremente. Esa idea, con el tiempo, se convierte en una barrera invisible que limita la forma en que se relaciona con el mundo. El entorno en el que se desarrolla la infancia juega un papel determinante en la construcción de la identidad. Un ambiente seguro y afectuoso brinda estabilidad emocional, mientras que un entorno caracterizado por la indiferencia, la crítica constante o la inestabilidad emocional genera inseguridad y miedo. El cerebro infantil, aún en proceso de maduración, absorbe estas experiencias y las traduce en patrones de respuesta que pueden perdurar toda la vida. La falta de afecto consistente, la presión excesiva o la sensación de no ser suficiente pueden convertirse en creencias inconscientes que moldean la autoestima y la forma en que una persona enfrenta los desafíos. El problema radica en que la mayoría de estos patrones no se reconocen fácilmente. A diferencia de un trauma físico, cuyas heridas pueden ser identificadas con claridad, el trauma emocional se camufla detrás de hábitos, reacciones automáticas y formas de pensar que parecen completamente normales para quien las experimenta. Un adulto que evita el conflicto a toda costa puede haber aprendido en la infancia que expresar sus opiniones no era seguro. Alguien que constantemente busca la aprobación de los demás, tal vez creció sintiendo que su valor dependía de lo que hacía y no de lo que era. Y quien tiene dificultades para confiar en las personas puede haber aprendido que el amor y la seguridad no eran algo garantizado, sino un privilegio que podía desaparecer en cualquier momento. La mente humana, en su intento por protegerse del dolor, encuentra formas de hacer que estas heridas pasen desapercibidas. En muchos casos, el trauma se almacena en la memoria implícita, un tipo de recuerdo que no se procesa de manera consciente, pero que influye en el comportamiento. Esto significa que una persona puede sentirse ansiosa en ciertas situaciones sin comprender exactamente por qué. Puede evitar el apego profundo en sus relaciones sin darse cuenta de que, en el fondo, teme revivir el rechazo o la pérdida. Puede incluso sabotear sus propios logros sin entender que en su infancia aprendió a asociar el éxito con la presión o la crítica. El impacto del trauma infantil no se limita únicamente a la esfera emocional. Se extiende a la forma en que el cuerpo responde al estrés, a la manera en que el sistema nervioso reacciona ante la incertidumbre y a la interpretación que se hace de los eventos cotidianos. Una persona que ha vivido en un ambiente impredecible puede desarrollar una hipervigilancia constante, siempre esperando que algo malo suceda. Esta respuesta, aunque útil en contextos de peligro real, se convierte en un obstáculo cuando se mantiene activa de manera crónica, afectando la capacidad de relajarse, disfrutar el presente y tomar decisiones sin miedo. A pesar de todo esto, el mayor desafío del trauma infantil es que, en la mayoría de los casos,
quien lo experimenta no lo identifica como tal. Muchas personas crecen creyendo que lo que vivieron fue normal, que simplemente deben ser más fuertes o que su sufrimiento no tiene importancia. Este mecanismo de negación no es una falla personal, sino una estrategia de supervivencia que la mente adopta para seguir adelante sin detenerse demasiado en el dolor. Pero lo que no se reconoce no desaparece, simplemente se manifiesta de otras maneras, infiltrándose en la manera en que se ama, en la forma en que se trabaja y en la relación que se tiene con uno mismo. Aceptar que el pasado dejó una marca no significa quedar atrapado en él. Comprender de dónde vienen ciertos patrones es el primer paso para cuestionarlos, para desafiar las ideas que han sido internalizadas sin ser examinadas. Muchas de las creencias que se adoptaron en la infancia no reflejan la realidad, sino una interpretación construida a partir de experiencias limitadas. Y aunque estas interpretaciones hayan definido la manera de ver el mundo durante años, no tienen por qué seguir dictando el futuro. La mente humana no solo recuerda con palabras e imágenes, también recuerda con sensaciones, con reacciones involuntarias, con la forma en que el cuerpo responde ante determinadas situaciones sin que exista una justificación evidente. Hay experiencias que quedan atrapadas en lo más profundo de la biología, grabadas en circuitos neuronales y respuestas fisiológicas que se activan sin previo aviso. No se trata de una elección consciente, sino de un mecanismo de adaptación que la mente y el cuerpo desarrollan para lidiar con lo que en su momento fue una amenaza. El cerebro, en su búsqueda constante de eficiencia, establece conexiones entre eventos y emociones para facilitar la supervivencia. Si una experiencia genera miedo o angustia, las redes neuronales asociadas a esa sensación se refuerzan para que, en el futuro, cualquier señal similar active una respuesta rápida. Esta es la razón por la que ciertos estímulos pueden generar incomodidad sin una explicación aparente. Un olor, un tono de voz o un determinado tipo de interacción pueden despertar una reacción desproporcionada, no porque la situación actual sea peligrosa, sino porque en algún momento del pasado quedó asociada al dolor. Esta capacidad de adaptación es esencial en contextos de peligro real, pero se convierte en una carga cuando el cerebro sigue respondiendo a amenazas que ya no existen. Cuando la mente ha aprendido a interpretar el mundo a través de la lente del trauma, la realidad deja de ser un espacio neutral y se transforma en un terreno lleno de señales que parecen confirmar lo que ya se teme. La desconfianza se convierte en una forma de protección. La distancia emocional se vuelve una estrategia de control. La hipersensibilidad al rechazo se instala como una alerta constante. Todo esto ocurre en un nivel profundo, fuera del alcance del pensamiento racional, porque no es una cuestión de lógica, sino de programación biológica. El cuerpo también almacena las huellas de lo vivido. Las experiencias no solo se registran en la memoria, sino también en la tensión muscular, en la postura, en la forma en que la respiración se altera ante ciertos estímulos. La conexión entre la mente y el cuerpo es tan estrecha que, cuando una emoción no puede ser expresada o procesada, se somatiza. Dolores inexplicables, fatiga crónica, trastornos digestivos o dificultades para relajarse pueden ser manifestaciones de un sistema que ha estado funcionando en estado de alerta durante demasiado tiempo. No es casualidad que muchas personas que han atravesado situaciones difíciles experimenten síntomas físicos que la medicina convencional no siempre puede explicar. El sistema nervioso juega un papel central en esta dinámica. Ante una amenaza, el cuerpo responde de manera automática, preparándose para luchar, huir o congelarse. Esta reacción es una respuesta biológica diseñada para maximizar las posibilidades de supervivencia. Sin embargo, cuando una persona ha estado expuesta a un entorno donde la incertidumbre y la tensión eran constantes, esta respuesta puede volverse crónica. En lugar de activarse solo en momentos de peligro real,
El sistema nervioso queda atrapado en un estado de hiperactividad, reaccionando ante situaciones cotidianas como si fueran una amenaza. Algunas personas desarrollan una sensibilidad extrema a los cambios en el entorno. Pueden captar detalles sutiles en el tono de voz de los demás, anticipar conflictos antes de que ocurran o sentir una necesidad incontrolable de mantener todo bajo control. Otras, en cambio, pueden experimentar una desconexión emocional, como si una parte de ellas hubiera aprendido a no sentir demasiado para evitar el dolor. Ninguna de estas respuestas es una decisión consciente, sino una adaptación biológica que se estableció mucho antes de que existiera la posibilidad de cuestionarla. La forma en que el cerebro procesa el trauma también influye en la manera en que se construyen las relaciones. Una mente que ha aprendido a asociar el afecto con la inestabilidad puede desarrollar un miedo profundo a la cercanía emocional. Puede buscar constantemente pruebas de que será abandonada, incluso cuando no hay razones objetivas para temerlo. Puede experimentar una sensación de insatisfacción constante, como si algo siempre faltara, sin poder identificar exactamente qué. Esta sensación no proviene de la realidad presente, sino de una programación interna que dicta la manera en que se interpretan las experiencias. Los recuerdos traumáticos, a diferencia de los recuerdos comunes, no siempre se almacenan de manera lineal. En muchos casos, no se recuerdan como una historia con un principio y un final, sino como fragmentos dispersos de emociones, sensaciones y reacciones corporales. Esto explica por qué ciertas situaciones pueden generar angustia sin que haya una memoria clara que las respalde. La mente recuerda el peligro, pero no siempre recuerda por qué, y como resultado, el cuerpo sigue reaccionando a viejos miedos en escenarios donde ya no son necesarios. Pero esta respuesta no es irreversible. Así como el cerebro puede aprender a reaccionar con miedo, también puede aprender nuevas formas de interpretar el mundo. El sistema nervioso puede reajustarse, la percepción de la realidad puede transformarse y las respuestas automáticas pueden ser reprogramadas. Sin embargo, este proceso no ocurre por sí solo. Requiere conciencia, comprensión y estrategias específicas para cambiar patrones que han estado arraigados durante años. Las experiencias dejan marcas profundas, pero su impacto no se limita a la persona que las vive. Con el tiempo, aquello que no se comprende ni se resuelve termina transmitiéndose de manera sutil, filtrándose en la forma en que se crían a los hijos, en la manera en que se establecen relaciones y en las decisiones que parecen surgir de la nada, pero que en realidad tienen raíces en un pasado que sigue presente. La herencia del trauma no ocurre de manera evidente. No es una enseñanza explícita ni una advertencia directa, sino un reflejo de las dinámicas aprendidas en la infancia que se perpetúan de forma casi imperceptible. Una persona que ha crecido en un ambiente donde el afecto era inconstante puede volverse hipervigilante en sus relaciones, interpretando cada gesto como una señal de amenaza o abandono. Alguien que nunca recibió validación emocional puede desarrollar una necesidad inagotable de aprobación, buscando en los demás una confirmación de su valor que nunca parece ser suficiente. Incluso aquellos que han aprendido a reprimir sus emociones pueden encontrarse repitiendo, sin darse cuenta, los mismos patrones de desconexión con las personas a su alrededor. Esta repetición no es un acto consciente, sino el resultado de una programación que opera en lo más profundo de la mente. El impacto del trauma en la vida adulta no se limita a la esfera emocional. Influye en la manera en que se percibe la realidad, en la facilidad con la que se afrontan los cambios y en la capacidad para establecer límites sanos. Quienes han crecido en un entorno impredecible pueden sentir que el mundo es un lugar inestable, donde la seguridad nunca está garantizada. Esta sensación de incertidumbre constante puede manifestarse en la dificultad para confiar en los demás, en la tendencia a evitar el compromiso
o en la necesidad de mantener un control absoluto sobre cada aspecto de la vida. Estas estrategias, aunque parecen ofrecer protección, en realidad refuerzan la idea de que el peligro sigue presente, perpetuando el mismo ciclo de tensión e inseguridad. Las relaciones interpersonales suelen ser el terreno donde el trauma se hace más evidente. Al interactuar con otros, emergen patrones que fueron aprendidos en la infancia y que, en muchos casos, se repiten sin que haya una comprensión clara de su origen. Algunas personas pueden sentirse atrapadas en dinámicas de dependencia emocional, donde el miedo al abandono las lleva a tolerar situaciones dañinas con tal de no enfrentar la posibilidad de estar solas. Otras pueden alejarse cada vez que una relación se vuelve demasiado cercana, interpretando la intimidad como una amenaza en lugar de un espacio de conexión. En ambos casos, las reacciones no responden necesariamente a la realidad del presente, sino a las asociaciones que fueron establecidas en el pasado. La mente, en su intento por encontrar respuestas, puede buscar explicaciones racionales para justificar estos comportamientos. Se pueden atribuir las dificultades en las relaciones a la falta de compatibilidad, la incapacidad de los demás para entender o incluso al propio destino. Sin embargo, en muchos casos, lo que realmente ocurre es que la percepción está filtrada por experiencias previas que distorsionan la interpretación de la realidad. Una persona que ha aprendido a esperar rechazo puede ver señales de abandono incluso donde no las hay. Quien ha crecido con la sensación de no ser suficiente puede interpretar cualquier crítica como una confirmación de su miedo más profundo. Y aquellos que han vivido en un entorno donde el amor estaba condicionado pueden sentir que siempre tienen que demostrar su valor para merecer ser aceptados. Esta herencia del trauma no solo se refleja en la manera de relacionarse con los demás, sino también en la relación que se tiene con uno mismo. La voz interna que critica, que duda y que impone expectativas inalcanzables, suele ser un eco de lo que alguna vez se escuchó o se sintió en la infancia. Muchas personas cargan con exigencias que no eligieron, con miedos que fueron implantados sin que tuvieran oportunidad de cuestionarlos. El perfeccionismo extremo, la autocompasión insuficiente o la tendencia a minimizar el propio sufrimiento son reflejos de una programación que ha estado operando en segundo plano durante años. A pesar de lo arraigadas que pueden estar estas creencias, no son inamovibles. El cerebro tiene la capacidad de reorganizarse, de aprender nuevas formas de interpretar la realidad y de desafiar aquellas ideas que fueron adoptadas sin un análisis consciente. Pero este proceso no ocurre de manera automática. Requiere atención, voluntad y herramientas adecuadas para romper con los patrones que han sido transmitidos de generación en generación. Las experiencias pasadas no determinan el futuro, pero sí influyen en la forma en que se interpreta el presente. La mente y el cuerpo han aprendido a responder de ciertas maneras, no por elección, sino porque en algún momento esas respuestas fueron necesarias. Sin embargo, lo que fue útil en el pasado no siempre es útil en el ahora. Reconocer esto es el primer paso para recuperar el control sobre la propia historia. Comprender cómo se han construido las creencias, los miedos y las reacciones permite cuestionarlas en lugar de aceptarlas como verdades inmutables. La mente es maleable, capaz de desaprender viejos esquemas y reemplazarlos por otros que reflejen una visión más amplia y libre del mundo. El cuerpo también puede liberarse de la tensión acumulada, encontrar nuevas formas de habitar la realidad sin estar atado a un estado de alerta constante. El cambio no significa olvidar lo vivido, sino darle un nuevo significado. No se trata de borrar cicatrices, sino de hacerlas parte de una historia que ya no gobierna la vida desde las sombras. Cada persona tiene la capacidad de transformar su propia percepción, de elegir conscientemente qué herencias mantiene y cuáles decide soltar. En ese proceso, lo que alguna vez fue una carga puede convertirse en una fuente de fortaleza.
Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.